Continuando con nuestro programa de conferencias, vamos a presentar ahora análisis de la huella de carbono en las etapas de construcción y operación, con el arquitecto Andrés Suárez, especialista en construcción sustentable. Buenos días a todos, muy amable, muy agradecido por estar acá. Mi nombre es Andrés, vengo de Buenos Aires, Argentina, el país de acá al lado. Espero que con mi acento un poco distinto los tenga un poco más entretenidos. Quiero agradecer mucho al Consejo de Construcción Sostenible de Paraguay por haberme invitado, sobre todo a compartir estas experiencias, y yo estuve anotando algunas cositas que se estuvieron diciendo para darle unidad temática al evento. Creo que hay temas comunes, por ejemplo el señor Juan Arcondo mencionó que no se tuvieron en cuenta el impacto de las fuentes de energía al momento de diseñarlas en el siglo XX, de eso vamos a hablar. También el señor Guido Duarte, el ingeniero Duarte, mencionó el tema del cambio climático, las recurrencias en las precipitaciones. Quiero comentar también que esto mismo se da en distintas partes. Me ha tocado trabajar en Santiago de Chile, en Uruguay, en México DF, y este tema es súper recurrente, es lo mismo en todas partes. Particularmente quería compartir, el ingeniero mencionó que en Buenos Aires hay una ley de tanques de agua de lluvia, es verdad, está vigente desde agosto del 2012 y todavía estamos viendo los primeros frutos, ¿sí? Todas estas cuestiones de nuevas normas, nuevas leyes requieren un tiempo de entenderlas, implementarlas. Hasta ahora vino dando buenos resultados. Es curioso también en Santiago, ellos tienen la obligación de infiltrar el 100% del agua de lluvia que cae, no solamente tratarla y arrojarla a la vía pública, sino también mantenerla dentro del lote, dentro del predio. Y después vamos a pasar rápidamente por lo que nos comentó el ingeniero Jugovic. Él habló de la divulgación, del conocimiento. De esto también va a tratar parte de esta charla. Yo veo que algunos están sacando fotos con los celulares, me parece bárbaro. Es más, los invito, si quieren, acá hay más lugar, porque hacia el final de la presentación dejo muchos links a páginas de acceso gratis, con mucha información. Me parece útil que las tengan. Si quieren pueden acercarse y van a tener mejores imágenes. Bien, yo sé que uno siempre es más crítico con su país, ¿no? Pero yo es la primera vez que vengo a Asunción, estoy más que gratamente sorprendido por lo que veo, sobre todo por el entusiasmo que veo en el público que me fui cruzando. Para hacer una idea, el ingeniero Jugovic mencionó que tienen uso de cenizas volantes, un agregado que se hace al hormigón del 10 al 75. Lo que yo pude ver en Argentina, donde hay muchas más centrales termoeléctricas, es del 2 al 4, con lo cual la situación, por lo menos en Paraguay, en este aspecto es mucho mejor. También con lo que están haciendo con la FIUNE y la Católica, claramente más avanzados, es un ejemplo a seguir y me llevo eso para motivar a mi lugar. Bien, vamos a este segmento. Uno habla de sustentabilidad, sostenibilidad. Este es un término un poco amplio, es un término que suena, como yo digo, a solidaridad. Nadie va a estar en contra de la sustentabilidad como nadie va a estar en contra de la solidaridad. Ahora, ¿cuán solidario puedo ser yo? ¿Cuán sustentable puedo ser yo? El desafío es medirlo, es decir, para que no se convierta en un término que pierda valor a lo largo del tiempo por el mal uso. Entonces, en este pequeño espacio de tiempo que tenemos, yo les voy a comentar cómo medir un aspecto de la sustentabilidad que es la huella de carbono. Esta charla está dividida en tres partes. Una de conceptos generales, más bien teóricos, para que todos tengamos el mismo lenguaje. El segundo es cómo analizar esto en la etapa de construcción, cuando uno hace un edificio. Y el tercero es en la etapa de operación, que puede ser un edificio existente. Estas tres etapas son las que vamos a ver ahora. Conceptos generales. Bien, el ingeniero Duarte mencionó el cambio climático. Bueno, esto está súper tratado ya desde los
70 más o menos, no vale la pena que me detenga. Me quedo con la frase que es la modificación del clima. Algunos dicen que no, esto es un evento natural que se produce cada tantos años por glaciaciones. Quiero decir que esto es un porcentaje mínimo en la comunidad científica, para que tengan una idea, es del 5%. El 95% de la comunidad científica está convencido que el cambio climático está relacionado directa o indirectamente con la acción del hombre. Y esto tiene una consecuencia, porque si se producen determinados aumentos de temperatura, nadie sabe a ciencia cierta qué puede pasar. Por eso es importante medir, estimar cuál es mi intervención en el ambiente. Bien, el protocolo de Kioto clasificó y agrupó 6 grandes gases que tienen su efecto en la atmósfera y que al tener efecto en la atmósfera repercuten en nuestra forma de vida. No son estos los únicos 6 gases, hay más. Estos son el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, el hexafluoruro de azufre. Uf, cuántas palabras. Vamos a ver qué tienen que ver esas palabras raras con nuestra propia vida. En la construcción, el dióxido de carbono está relacionada con la combustión, con el uso de la tierra, con la generación de electricidad, con los vehículos. El ingeniero Yugovich habló de la producción del cemento. Lo mismo con el metano, está presente más en ganadería, pero también en la basura, sobre todo de contenido orgánico. Los otros, óxido nitroso en la generación del papel y las aguas residuales. Los hidrofluorocarbonos, seguramente el ingeniero Vesprobanois después nos va a comentar un poquito sobre el tema de refrigerantes y equipos en la siguiente charla. En la producción de aluminio, semiconductores y en los sistemas eléctricos. Todos estos gases de nombres pocos comunes, pocos habituados, los encontramos en los elementos de la construcción que sí nosotros usamos. Por eso es importante medirlos. ¿Cómo medirlos? Bueno, a través de la huella de carbono, que es la suma de esos gases que genera o una persona, o una empresa, o un evento, este evento por ejemplo, o un producto. En definitiva, es el efecto de nuestra actividad en la atmósfera. Mientras nosotros estamos acá sentados, con estas luces, con esta climatización, con este proyector, con los residuos que se generan a través del evento, indirectamente estamos teniendo algún efecto en la atmósfera. Quiero detenerme acá y decir que no está mal eso, ¿sí? Hay mucha gente que pone el acento en lo moral, diciendo, no, detengamos el desarrollo, volvamos a lo primitivo. Pero yo creo que esto no es posible, porque tenemos que sí beneficiarnos de los avances que hemos hecho, tanto en la construcción, en la medicina, en nuestra civilización, las cosas buenas en general. Lo que tenemos que hacer es perfeccionarlo, ¿sí? No tenemos que volver para atrás, tenemos que ir para adelante, pero mejor. Bien, más técnicamente, ¿cómo medirlo de vuelta? Esa actividad genera gases. Y esos gases se puede medir cuál es el efecto de esos gases en la atmósfera. Eso se llama factor de emisión. Y hay un factor de emisión por cada tipo de gas. Pero lo que se hizo es asimilarlos al CO2, que es lo más conocido, el dióxido de carbono, y se habla de CO2 equivalente. Es decir, que el metano, por ejemplo, que es 21 veces más nocivo que el dióxido de carbono, se lo convierte a un dióxido de carbono equivalente. En este caso se lo multiplica por 21. Entonces, rápidamente lo que nosotros tenemos que hacer es medir cuánto estamos usando, cuánto generamos, por ejemplo, gas natural, y lo multiplicamos por este factor de emisión. Esto que parece una ciencia oculta, en realidad es muy fácil con 3 fuentes: con internet, con un lápiz y con un papel. Con esos 3 elementos, cada uno de ustedes que está acá sentado puede medir su huella de carbono, y yo al final les voy a dar todas las herramientas gratis y disponibles para que lo hagan. Bien, hay que decir también que no todo combustible fósil que se quema
emite. ¿Por qué? Por el asado, por ejemplo. Uno hace un asado con carbón. Cuando uno termina de hacer el asado, ve un resto de cenizas. Significa que ese material no combustionó, no se convirtió en gas. Quedó un resto. Entonces, todas las cosas que no se convierte a gas se multiplica por un porcentaje mínimo. Esto es muy claro en la generación eléctrica a carbón, que en Latinoamérica no es muy común, pero en Estados Unidos sí. Entonces ahí la generación eléctrica a carbón no tiene un factor de emisión directo, sino que hay que reducirlo mínimamente. Cuando digo mínimamente es un 1%, ¿no? 0,90, se multiplica por 0,99. Entonces, el cálculo total es el dato de la actividad por el factor de emisión por el factor de oxidación. En este caso, si yo uso un metro cúbico de gas, lo tengo que multiplicar por su factor de emisión, y el gas, como sí combustiona todo, lo multiplico por 1, con lo cual es lo mismo que haberlo hecho esto así. A nivel internacional hay normas que regulan esta actividad. Está la 14.064 parte 1, que habla a nivel de organización, a nivel de empresa. Si yo soy una empresa que tengo ya activos fijos, puedo medirlo de esta forma. En cambio, si soy un constructor que va a hacer un proyecto, una vivienda, una torre, me da la parte 2 que habla de proyecto. Y la parte 3 son orientaciones para la gente que se encarga de medir eso. Pero también tenemos el protocolo de gases de efecto invernadero de estas dos organizaciones, y este protocolo, cuyo link está al final de esta presentación, es gratuito y está en español. Con lo cual, descargando el protocolo de estas dos entidades, que es uno solo, ustedes pueden proceder a medir la huella. Bien, terminamos la parte general, los conceptos teóricos, nos quedamos con cambio climático y factor de emisión, ¿sí? Esos dos conceptos. Vamos a la parte de construcción. La construcción está dividida en etapas, ¿no? La construcción pura como tal, es decir, hasta el momento que le entrego la llave al propietario. Esas 4 etapas son la etapa de extracción, la de manufactura, donde se elabora lo que yo extraje, la distribución, la parte logística, y la construcción en sí. Cada etapa tiene lo suyo y ahora lo vamos a ver. La extracción. ¿Cómo medir la huella de carbono durante la extracción? Bueno, lo que tengo que hacer es ver los kilos de material que extraje por su factor de emisión. Por ejemplo, si yo estoy extrayendo la arcilla para los ladrillos, tengo que 200 toneladas de ladrillos por su factor de emisión me genera esta huella. Solo para la extracción. ¿Por qué? Porque aparte de la extracción, esto se carga y se distribuye. Con lo cual, para el transporte tengo los kilómetros recorridos con el combustible por su factor de emisión. Haciendo estas multiplicaciones sencillas, obtengo la huella de carbono de la extracción. Acá vale la pena detenernos a hacer algunas consideraciones. La primera, que esta foto, yo no sé de qué país es. Con lo cual, cómo funciona esta máquina y este vehículo depende mucho del lugar. Por eso siempre conviene usar los factores de emisiones nacionales. Hay un sitio, que lo vamos a ver al final, que nos dice por cada país los factores de emisiones que han sido recolectados. Si en el país donde yo me encuentro no hay un factor de emisión nacional, tengo que recurrir a un internacional. ¿Por qué? Porque las actividades son parecidas. Yo les hablé de mi experiencia en Uruguay, en Argentina, en Chile y en México, y créanme que los problemas son muy, muy parecidos. Cambia un poquito, en algún lado hay un poquito más de legislación, un poquito menos. En el mío hay muy poca estadística, por ejemplo. Pero los problemas son muy, muy comunes, muy comunes. Entonces, sí se puede usar los factores de emisiones internacionales teniendo las previsiones de citar la fuente, de decir de dónde lo extraje. Y además, los procesos
a veces hay categorías dentro de cada proceso. Entonces, los factores de emisiones vienen con un rango. Uno no dice, esto es tal número, este es tal número más menos 20%, 50%, 40%. Y las emisiones por combustible dependen mucho del modelo, del año en que fue producido y del combustible, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer estos cálculos, que yo mencioné, se pueden hacer a mano incluso, solamente con internet teniendo los factores de emisión. Lo que vamos a hacer es sí tener cuidado en cómo fue transportado el material, porque ahí cambia bastante. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Sí? Bien. Vamos a la siguiente etapa, la etapa de manufactura. Esa arcilla, por ejemplo en el caso del ladrillo, fue una planta y se procesó. Ese proceso también tiene un factor de emisión. En este caso el acero tiene este factor de emisión y me arrojó esta pequeña huella de carbono. Nuevamente está la distancia, los kilómetros de estos vehículos que recorren. Y acá empieza a aparecer la energía usada durante este proceso. Acá hay una error en esta diapositiva que acá no debería decir nafta, solamente kilowatt hora. Con lo cual, acá tenemos el proceso, la distancia y la energía. Acá estamos diciendo que se agrega el consumo de energía dependiendo si la fuente es gas, electricidad o carbón. Y aplican lo mismo. Si tengo factores nacionales, uso factores nacionales. Si no, uso factores internacionales. Construcción, lo más cercano que tenemos nosotros. Lo mismo que antes, si tengo algún horno donde tengo que derretir brea, o si tengo un grupo a diésel, tengo que agregarlo en el cálculo. La energía eléctrica, si usé energía para construir. Y acá aparecen los residuos. Los residuos también generan gases de efecto invernadero, pero los residuos de origen orgánico. Eso es terminan metanizando y son los que dije 21 veces más nocivos que el dióxido de carbono. El cambio de uso de la tierra también tiene su cálculo. Típicamente si cambio de suelo permeable a impermeable y cuánto ocupo, eso va a afectar al cálculo. Y si uso algo con madera, lo resto. ¿Por qué? Porque la madera ya capturó carbono.